Buenas noches a todos. El Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio les da la bienvenida y les dice que nos complace su compañía en este evento inaugural de la exposición Alfonso Reyes y los Territorios del Arte. Antes de dar inicio a la conferencia, les solicitamos sean tan amables de apagar sus celulares o ponerlos en formato silencioso para evitarnos penosas interrupciones, por favor. Para abrir el programa de esta noche, nos acompaña la maestra Minerva Margarita Villarreal. Ella es directora de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me tomo la libertad de leer un breve currículum de su carrera profesional. Ella nace en Montemorelos, Nuevo León, México. Es poeta y profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue directora del Departamento de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León de enero de 2004 a julio de 2005. Desde julio de 2005 es directora de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la UANL. Es autora de los siguientes libros de poesía: Hilos de viaje, Entre tejedura, Palabras como playas, Dama infiel al sueño, Pérdida, Epigramísticos, El corazón más secreto, Adamar, De amor es la batalla, La condición del cielo y Herida luminosa, cuya segunda edición acaba de aparecer por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autora también de la antología Brújula Solar, Nuevo León, 1876-1992. Su obra ha merecido los siguientes premios y reconocimientos: Premio Plural 1986, Premio Nacional de Poesía Nuevo Reino de León 1986, otorgado por el Gobierno de Nuevo León, el Premio Nacional Alfonso Reyes de Poesía 1990, además del Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1991, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, 1994, además del Premio a la Mejor Tesis de Maestría por parte de la UANL en 1998. Cabe resaltar, desde luego, que ella es coautora de la publicación que acompaña a nuestra exhibición de Alfonso Reyes y los Territorios del Arte. Demos la bienvenida a la maestra Minerva Margarita Villarreal con su conferencia. Antes de dar inicio a mi escrito, quiero leer unas palabras de Alfonso Reyes que me parecen muy pertinentes por el momento por el que atravesamos y porque son resultado tardío de su emoción trágica en relación a el asesinato de su padre en la decena trágica el 9 de febrero de 1913, y parten de su libro Oración del 9 de febrero. Hace 17 años murió mi pobre padre. Su presencia real no es lo que más echo de menos. A fuerza de vivir lejos de Monterrey, estudiando en México, yo me había ya acostumbrado a verlo muy poco y a imaginármelo fácilmente, a lo cual me ayudaba también su modo de ser tan definido y hasta su aspecto físico tan preciso y bien dibujado, su manera de belleza. Por otra parte, como era hombre tan ocupado, pocas veces esperaba yo de él otra cosa que no fuera una carta de saludo casi convencional, concebida en el estilo de su secretaría. Y a propósito de esto, me acuerdo que la señora de Lancaster Jones, doña Lola Mora, su amiga de la infancia, quejándose de aquellas respuestas impersonales que redactaba el secretario Zúñiga, un día le escribió a mi padre una carta que comenzaba con este tratamiento: Mi querido Zúñiga, recibí tu grata de tal fecha, etc. Hacía varios años que solo veía yo a mi padre de vacaciones o en cortas temporadas. Su padre, si no lo mencioné, es el general Bernardo Reyes. Bien es cierto que esos pocos días me compensaban de largas ausencias porque era la suya, una de esas naturalezas cuya vecindad lo penetra y lo invade y lo sacia todo. Junto a él no se deseaba más que estar a su lado. Lejos de él, casi bastaba recordar para sentir el calor de su presencia. Y como su espíritu estaba en actividad constante, todo el día agitaba las cuestiones más amenas y más apasionadoras. Y todas sus ideas salían candentes, nuevas y recién forjadas, al rojo vivo de una sensibilidad
como no la he vuelto a encontrar en mi ya accidentada experiencia de los hombres. Por cierto, que hasta mi curiosidad literaria encontraba pasto en la compañía de mi padre. Él vivía en Monterrey, ciudad de provincia. Yo vivía en México, la capital. Él me llevaba más de 40 años y se había formado en el romanticismo tardío de nuestra América. Él era soldado y gobernante. Yo iba para literato. Nada de eso obstaba. Mientras en México mis hermanos mayores, universitarios criados en una atmósfera intelectual, sentían venir con recelo las novedades de la poesía, yo, de vacaciones en Monterrey, me encontraba a mi padre leyendo con entusiasmo los Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío que acababan de aparecer. Con todo, yo me había hecho ya a la ausencia de mi padre y hasta había aprendido a recorrerlo de lejos, como se hojea con la mente un libro que se conoce de memoria. Me bastaba saber que en alguna parte de la tierra latía aquel corazón en que mi pobreza moral, mejor dicho, mi melancolía, se respaldaba y se confortaba. A mí me gusta mucho, y me voy a tener brevemente en este concepto de Reyes sobre la melancolía, porque dice mi pobreza moral. Y creo que él enfrenta la melancolía, nunca hizo terapia psicoanalítica, la enfrenta desde el punto de vista épico, como pobreza moral, y me parece una forma excelente de combatir la depresión o melancolía, desde lo épico. Siempre el evocarlo había sido para mí un alivio. A la hora de las mayores desesperaciones, en lo más combatido y arduo de las primeras pasiones que me han tocado, mi instinto acudía de tiempo en tiempo al recuerdo de mi padre, y aquel recuerdo tenía la virtud de vivificarme y consolarme. Después, desde que mi padre murió, me he dado cuenta cabal de esta economía inconsciente de mi alma. En vida de mi padre, no sé si llegué a percatarme nunca. Pero ahora se me ocurre que sí, en cierto modo al menos. Una vez fui, como de costumbre, a pasar mis vacaciones a Monterrey. Llegué de noche, me acosté y dormí. Al despertar a la mañana siguiente, muchas veces me sucedía esto en la adolescencia, ya tenía en el alma un vago resabio de tristeza, como si me costara un esfuerzo volver a empezar la vida en el nuevo día. Entonces el mecanismo ya montado funcionó solo, en busca de mi equilibrio. Antes de que mi razón la sujetara, mi imaginación ya estaba hablando. Consuélate, me dijo. Acuérdate que, después de todo, allá en Monterrey te queda algo sólido y definitivo. Tu casa, tu familia, tu padre. Casi al mismo tiempo me di cuenta de que en aquel preciso instante yo me encontraba ya pisando mi suelo definitivo, que estaba yo en mi casa, entre los míos y bajo el techo de mis padres. Y la idea de que ya había yo dispuesto de todos mis recursos, de que ya había agotado la última apelación ante el último y más alto tribunal, me produjo tal desconcierto, tan paradójica emoción de desamparo, que tuve que contenerme para no llorar. Este accidente de mi corazón me hizo comprender la ventaja de no abusar de mi tesoro y la conveniencia, dados los hábitos ya adquiridos por mí, de tener a mi padre lejos como un supremo recurso, como esa arma vigilante que el hombre de campo cuelga a su cabecera, aunque prefiera no usarla nunca. No sé si me pierdo un poco en estos análisis. Es difícil bajar
a la zona más temblorosa de nuestros pudores y respetos. De repente sobrevino la tremenda sacudida nerviosa, tanto mayor cuanto que la muerte de mi padre fue un accidente, un choque contra un obstáculo físico, una violenta intromisión de la metralla en la vida y no el término previsible y paulatinamente aceptado de un acabamiento biológico. Esto dio a su muerte no sé qué aire de grosería cosmogónica, de afrenta material contra las intenciones de la creación. Mi natural dolor se hizo todavía más horrible por haber sobrevenido a aquella muerte en medio de circunstancias singularmente patéticas y sangrientas, que no solo interesaban a una familia, sino a todo un pueblo. Su muerte era la culminación del cuadro de horror que ofrecía entonces toda la ciudad. Con la desaparición de mi padre, muchos, entre amigos y adversarios, sintieron que desaparecía una de las pocas voluntades capaces, en aquel instante, de conjurar los destinos. Por las heridas de su cuerpo, parece que empezó a desangrarse para muchos años toda la patria. Después me fui rehaciendo como pude, como se rehacen para andar y correr esos pobres perros de la calle a los que un vehículo destroza una pata. Como aprenden a trinchar con una sola mano los mancos. Como aprenden los monjes a vivir sin el mundo, a comer sin sal los enfermos. Y entonces de mi mutilación saqué fuerzas. Mis hábitos de imaginación vinieron en mi auxilio. Discurrí que estaba ausente mi padre, situación ya tan familiar para mí, y de lejos me puse a hojearlo como solía. Más aún, con más claridad y con más éxito que nunca. Logré traerlo junto a mí a modo de atmósfera, de aura. Aprendí a preguntarle y a recibir sus respuestas, a consultarle todo. Poco a poco, tímidamente, lo enseñé a aceptar mis objeciones, aquellas que nunca han salido de mis labios, pero que algunos de mis amigos han descubierto por el conocimiento que tienen de mí mismo. Entre mi padre y yo, ciertas diferencias nunca formuladas, pero adivinadas por ambos como una temerosa y tierna inquietud, fueron derivando hacia el acuerdo más liso y llano. El proceso duró varios años y me acompañó por viajes y climas extranjeros. Al fin, llegamos los dos a una compenetración suficiente. Yo no me arriesgo a creer que esta compenetración sea ya perfecta, porque sé que tanto gozo me mataría. Y presiento que de esta comunión absoluta solo he de alcanzar el sabor a la hora de mi muerte. En este libro, que todos los que están aquí deben de adquirir de verdad, porque es un esfuerzo muy importante que hizo el Museo Nacional de Arte con relación a la exposición que ahora nos convoca a todos aquí, Alfonso Reyes y los territorios del arte. Queda constancia por uno de los investigadores que trabajaron el tema, que Alfonso Reyes, al morir, habló con su padre. Entonces, esto que es un preámbulo y un acontecimiento emotivo de su historia personal tan fuerte, tan difícil, y que él dice que quizás hasta su muerte, así termino yo este fragmento de la lectura, pues sí fue efectivamente un hecho que pasó, que a la hora de su muerte su padre estaba allí. Voy a leer
quizás un poco fragmentariamente porque yo tengo ya un numerito armado en relación a Alfonso Reyes, pero armé otro en relación a Alfonso Reyes y esta exposición y Monterrey, que era su adorada ciudad, porque él pues la dibujaba, él tenía un emblema, un dibujo que aparecía en casi todas sus publicaciones y que en su correo literario, que se llamaba Monterrey, está siempre presente, y por eso traté de vincular este acontecimiento con, o sea, este Monterrey de ahora con el Monterrey de Reyes y con su presencia aquí, porque así como él vivenció a su padre a la hora de morir, yo vivencio a Reyes aquí en este momento. Alfonso Reyes, una revolución íntima. El barquero. Alfonso Reyes es, sin duda alguna, el gran pilar de la literatura de la primera mitad del siglo XX mexicano y de la literatura como fuente rectora, como primera pasión, derivó su acción permanente de fundar y gestionar una serie de instituciones que hoy dan vida a la cultura nacional. Reyes no solo trasciende por su obra literaria. A diferencia de la contundencia definitiva en la breve obra de Rulfo, o de la diestra y compleja narrativa de Yáñez, o de la cada vez más entronizada poesía de López Velarde, o la emblemática trama de la novela de Martín Luis Guzmán, a Reyes lo recordamos más por su visión de Anáhuac, por su junta de sombras, por el deslinde, por sus intermitentes hallazgos y sus chispeantes reflexiones a lo largo de los 26 tomos de sus obras completas. Quiero aquí hacer una cita de Adolfo Castañón. Bueno, y quiero decir además, porque se me pasó, que está con nosotros el encargado de hacer la curaduría de esta exposición y que fue el que hizo que mi trabajo apareciera aquí y que también nos confabulamos para traer aquí, junto con, por supuesto, el deseo de Carmen Junco y del Liceo, de Elvira y de Claudia, la exposición a Monterrey. Entonces, él es Arturo López y, bueno, pues, gracias, Arturo. Y lo que dice Castañón al respecto de las páginas de Reyes, ¿verdad? Porque sus 26 tomos no son de su obra completa, hay mucho más. Dice, Alfonso Reyes es el autor de una vasta obra que comprende por el momento 26 volúmenes de obra directa, 2 tomos de correspondencia diplomática y un número muy amplio de cartas y correspondencia con más de medio centenar de interlocutores y corresponsales. La suma de estos materiales asciende a algo más de 20,000 páginas, 20,000 páginas, que año con año parecen multiplicarse como si siguiera infatigable escribiendo y escribiendo años después de muerto. Y es cierto, nosotros en la Capilla Alfonsina, por azares del trabajo, descubrimos recientemente un poema de Reyes inédito y además traducciones de Reyes de Manuel Bandeira, que es un poeta muy importante brasileño que fue muy amigo de él cuando él vivió en Brasil como buen embajador que fue. Bueno, pero además lo homenajeamos por ser, como diría la investigadora franco-española Rose Dureau, un passeur, palabra francesa de difícil traducción que significa barquero, pero que en nuestro contexto quiere decir el que pasa o el que traslada, el transmisor, el que transporta en este caso los tesoros de las letras, traduciendo, reflexionando críticamente, estableciendo vínculos más allá de las fronteras de los países en los que vivió y en los que dejó el nombre de México muy en alto. El nombre de Reyes va más allá de su obra escrita. El quehacer literario de Alfonso Reyes, pese a que vivió buena parte de su vida fuera del país, no fue aislado. Siempre buscó el vínculo con los sitios donde se encontraba, con la expresión artística y cultural más elevada de cada lugar. La obra completa de Reyes está permeada de apuntes y anotaciones que registran los pormenores de su curiosidad intelectual, que en verdad no tenía límites. Y quizás sería más apropiado traducir el término passeur como embajador, porque Reyes
fue un dinámico e infatigable propulsor que, así como llevó a Allende las tierras mexicanas, trajo e instauró la posibilidad del estudio de la lengua, del arte y la literatura de otros lares. Después de haber sido uno de los jóvenes que dieron origen al Ateneo de la Juventud, Reyes participó en la creación del Colegio de México, que fue la Casa de España originalmente. La Casa de España fue el lugar en el que, a través de la gestión de Reyes, el general Lázaro Cárdenas, en 1939, trajo a muchísimos intelectuales y artistas españoles que de verdad nos dieron luz, nos dieron mucho de su pensamiento, hicieron de verdad que se gestara una producción muy rica en nuestro país. Y bueno, Reyes fue el que convenció al general Lázaro Cárdenas, y después de mucho tiempo, después de un tiempito, porque él estaba en una agenda económica, porque Reyes también fue negociador del general Cárdenas. A Reyes le debemos una idea maravillosa que finalmente no cuajó, de que Argentina, Brasil y México, Venezuela, Brasil y México se fusionaran en cuanto al petróleo, y el petróleo pudiera ser un trust de América Latina. Y bueno, por supuesto que ya saben que nuestros vecinos del norte no iban a estar de acuerdo con eso, pero Reyes fue después de que él terminó como embajador, fue representante económico del gobierno de México en América del Sur para hacer esa gestión y también negociar el petróleo. Formó parte de los fundadores del Colegio Nacional. Desde sus inicios sostuvo una relación muy próxima con el Instituto Francés para América Latina, conocido como el IFAL. Cifró en su curiosidad intelectual el principio del estudio y la investigación, mas esta indagación jamás estuvo desvinculada de la creación estética. Prueba de ello es que la traducción que hace de los primeros 10 cantos de la Ilíada, de los cuales vamos a ver aquí muchas reproducciones originales de la gran dibujante y pintora Elvira Gascón, que fue una de las refugiadas que trajo Reyes a nuestro país. Junto con sus escritos sobre la cultura griega, son una puesta al día, estos 10 cantos de la Ilíada que él tradujo y los escritos sobre los griegos, son una puesta al día del helenismo. Reyes ejerció un periodismo literario de gran calidad. Esta vertiente de su escritura alimenta invariablemente su obra completa. Y leyéndola advertimos que su visión hizo que México estuviera a la altura de su tiempo. No solo era el regiomontano universal, sino que introdujo lo universal en México. Le imprimió a México una relación cultural con el mundo. Pensemos en Monterrey, Correo Literario, y la infinidad de obras que iba notando y refiriendo que le llegaban de todos los rincones del globo cuando vivió en Brasil. Uno de los 3 grandes barqueros, yo diría viajeros, embajadores de la cultura, como llamaría Ross Durot a la triada formada por Valéry Larbaud, Enrique Díez-Canedo y Alfonso Reyes, que culminó a México a ser protagonista de la cultura mundial. Reyes es un puente con la literatura inglesa, con el arte y la literatura francesa, con la literatura brasileña y el resto del Cono Sur, sobre todo con Argentina. Pero también, Reyes tiene traducciones, por ejemplo, de Chesterton, para hablar de la lengua inglesa, de Mallarmé, además de que hizo un libro que se llama Mallarmé entre nosotros, introdujo la modernidad a nuestro país. Además, por ejemplo, tiene estas traducciones que acabamos de encontrar en la Capilla Alfonsina de aquí, de Bandeira, tiene muchas traducciones de poetas brasileños, y además él fue parte de los encargados de la dirección de la revista Sur, que hacía Victoria Ocampo con Borges en Argentina. Pero además de que es todo esto, Reyes es un puente con el Renacimiento, con los siglos de oro, con el mundo griego. A Reyes le llegaban los libros recién impresos, firmados y enviados por sus autores. Conformó una biblioteca
dijo en mayo de 1954, de unos 35,000 volúmenes, contando las publicaciones periódicas. Así lo escribió en un pequeño texto que se titula Mi biblioteca y que está publicado por la Capilla Alfonsina de aquí en 1972, republicado. Hizo de su casa una biblioteca y su biblioteca era y quiere seguir siendo un puerto abierto al mundo. Prueba de ello es que de alrededor de 4.500 a 5.000 volúmenes que integran su legado pertenecen a la lengua francesa, incluyendo las traducciones de autores alemanes y de otras lenguas que leí en francés, de los libros en inglés, en portugués, en alemán, en italiano. Reyes fue un gestor. Hizo de su sueño un quehacer y de su quehacer una realidad para la difusión y la promoción del arte. ¿En qué más grande humanista podemos pensar en nuestro país? Andrés Enestrosa, en un pequeño artículo titulado Capilla Alfonsina, dice: una visita a la Capilla Alfonsina, así sea una simple visita, es suficiente para impregnar del espíritu, para reconstruir de alguna manera el espíritu que presidió su formación. Una vigilia que no decae jamás. El denuedo de oponer a las fuerzas regresivas el valladar de los libros, que en apretadas filas llenan los anaqueles, retratos de escritores ilustres, que al ratito van a ver en la visita guiada que vamos a tener por la exposición, pinturas, grabados, dibujos, una pieza arqueológica de fino labrado, todo eso representa la Casa de Reyes. ¿A qué fuerzas regresivas se refiere Enestrosa? ¿Qué es un libro si no es un viaje? ¿Por qué dice Elías Canetti que la mejor definición de patria es una biblioteca? ¿No nos heredó Alfonso Reyes su propia patria, en la cual no solo existía como tierra nutricia México, sino los 38 títulos de libros de Jules Romain, 25 de los cuales están autografiados, o los 52 volúmenes de Paul Valéry, ninguno con autógrafo, o los 24 títulos de Larbaud, de los cuales 5 están autografiados, o las 42 obras acerca de Mallarmé, además de las 18 del enorme poeta simbolista. Otras tantas de Fulcher del Bosc, Marcel Proust, Paul Morand, André Maurois, Jean Girardot, André Gide, Jean Cocteau, Paul Claudel, Jean Cassou y Anatole France. Así también sucede con la bibliografía inglesa, con la norteamericana, con la italiana, con la brasileña. Una de las cosas que más me sorprende es que cuando fue embajador en Brasil, ofrece la efigie del dios Xochipilli al Jardín Botánico de Río de Janeiro, en nombre del gobierno de México y como una manifestación de la gratitud mexicana. Pero la poesía, que nunca lo abandonó, opera de la siguiente forma en su discurso: como si en medio de sus preocupaciones literarias y diplomáticas, el país nunca abandonara el centro de su visión. Y su visión nunca hubiera dejado de pertenecer al Valle de Anáhuac. Dice Reyes: nuestro emperador Cuauhtémoc, que ya es carioca honorario desde que en 1922 lo trajo a estas playas la misión mexicana, tiene bajo su zócalo, desde no hace mucho tiempo, una cohorte de cactus mexicanos que fuimos a plantar una mañana a los pies de su monumento, con la idea de darle un aderezo vegetal apropiado. El emperador ha encontrado al fin un compañero con quien comentar largamente los sabores de la hospitalidad brasileña, las plantas que en adelante el Jardín Botánico le envíe habrán sido fomentadas bajo la amorosa tutela de Xochipilli. Entre sus preocupaciones iniciales, la poesía ocupa un primer plano y es la de don Luis de Góngora, la que lo llevará a vincularse a partir de 1911 con el investigador francés Fulcher del Bosc. Francia como nación, o mejor dicho, como civilización receptora de sus inquietudes. Reyes ya trabajaba para Fulcher del Bosc en 1911, o sea, se escribieron a partir de esa fecha. Y Reyes nació en el 89,
tenía 22 años. O sea, yo lo digo porque tengo alumnos aquí de esa edad y fíjense lo que hacía Reyes en este momento de su vida, desde Monterrey también. Francia como nación, o mejor dicho, como civilización receptora de sus inquietudes. Este país pareciera ser la clave del eco de sus reflexiones y juicios, como si solo el diálogo con otra lengua y con otro país posibilitara pensar a México no solo en tanto nación, sino en cuanto fuente de cultura. Quizás, de todos los mundos que recorrió, Francia fue su pasión entrañable. La tierra que le brindaba no solo diálogo y reconocimiento intelectual, que lo tuvo y mucho allá, sino ese arte culinario que tanto disfrutó y del cual también dejó constancia, y sobre todo una vasta literatura con la que siempre estableció trato y en cuyos autores germinó el afecto. A ver, perdón, Eliseo, ¿hasta cuándo tengo de tiempo para él? Bueno, me saca la tarjeta. El hacedor. El trabajo que Alfonso Reyes nos legó en cuanto a aportación y envergadura, en cuanto a diversidad de ingenio, en cuanto a creación estética e investigación literaria, teórica e histórica, en cuanto a poeta en prosa y prosista altamente poético, en cuanto a estudioso y en cuanto a ensayista, me conduce a pensarlo cercano a la visión que sostuvo Jorge Luis Borges sobre Francisco de Quevedo, que abarcó varios géneros e inauguró tendencias, o como podríamos decir del propio Borges, gran poeta, gran cuentista, gran ensayista, el Homero del siglo XX. Más que un hombre, Alfonso Reyes, como dijo Borges de Quevedo, es una literatura. Pero si lo vislumbramos como diplomático, como funcionario y bibliófilo, quiero decirles que Reyes, una parte, tuvo momentos de penuria económica terribles, porque Reyes era un niño bien, o sea, aquí en la ciudad de Monterrey, era hijo del gobernador, que era muy probable que se convirtiera en presidente si Porfirio Díaz no le hubiera agarrado mala entraña en sus últimos años de gobierno y además no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? Que fue nada más y nada menos que la Revolución Mexicana. Entonces, Reyes estaba acostumbrado a vivir muy bien, o sea, pero muy bien, y da muestras de eso, poemas, cuentos, textos en general. Su vida aquí fue una vida muy, muy preciada desde lo material también. Pero cuando él tiene que irse del país porque le matan a su papá, Reyes, de tenerlo todo, pasa a tener nada, o sea, nada. Y está muy poco tiempo como segundo secretario de la legación, porque en aquellos años no había embajadas, de la legación mexicana en París, enviado por Victoriano Huerta, lo digo porque, bueno, hay que decirlo, aunque eso muchas veces se oculta en la biografía de Reyes, pero era imposible que Reyes no tuviera que vincularse con esta gente para sobrevivir. Bueno, estuvo muy poco tiempo porque cuando Venustiano Carranza llega al poder, lo primero que hace es quitar a la gente que había apoyado Huerta y, por supuesto, Reyes es destituido como segundo secretario de la embajada. Cabe señalar que Reyes tuvo la invitación de Victoriano Huerta de ser su secretario particular, pero no aceptó. Entonces, a partir de ahí, Reyes se va en 1914 a Madrid, apoyado por un amigo que tenía, que es nada menos y nada más que Ángel Zárraga, que es quien lo va a introducir en el mundo del arte y de la literatura y de la filosofía en España. Es quien le presenta a Enrique Díaz-Canedo, que en ese momento era el pensador y el crítico más importante en España, y que es abuelo de Joaquín Díaz-Canedo, el actual director del Fondo de Cultura Económica. O sea que fue uno de los refugiados que él le dio apoyo a Reyes cuando llegó, pero cuando se viene la Guerra Civil Española, que tienen que huir todas estas grandes figuras del pensamiento, Reyes va a hacer lo mismo con ellos acá, le va a conseguir trabajo y casa
estancia. Y así es que Díez-Canedo muere acá. Pero, bueno, ¿por qué les decía esto? Porque él cuando va a Madrid, va a trabajar y va a tener momentos de penuria, de los cuales hay textos que pueden leer maravillosos en los cartones de Madrid, por ejemplo, de penuria económica terribles. O sea, hay un momento en que, por ejemplo, él alude a una Navidad en la que él ve los juguetes que le quiere comprar a su hijo, pero no tiene para comprarle juguetes a su hijo. O sea, un muchacho, Reyes, era joven, que me imagino que todas sus Navidades tuvo los grandes lujos de juguetes, ¿verdad? Y no podía comprar para su hijo. Es muy patético la forma como Reyes sobrevive en España, aunque tuvo el apoyo de estos grandes intelectuales y trabajó en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, en la Biblioteca Nacional, con grandes filólogos y sobrevivía, pero como puede sobrevivir cualquier investigador en un país en el que no se reconoce la investigación. Además era extranjero. O sea, lo que quiero decir con esto es que Reyes tuvo momentos muy, pero muy difíciles en su existencia y que lo encaró bajo un solo punto de vista y un solo camino, que es la conversión permanente de toda su actividad hacia la construcción cultural, hacia la edificación cultural y literaria y hacia tratar de dónde iba encontrar a México, hallarle sitio a México, difundir a México. Y cuando él regresa acá, después de estar mucho tiempo en el exilio, si ustedes quieren voluntario, pero exilio al fin, porque sigue luego como embajador, muchos años, cuando regresa en 1939, Reyes va a traer consigo toda esa riqueza que acumuló de amistades, de obras, de etcétera, a nuestro país, y eso es lo que ahora vamos a ver más adelante aquí. Bueno. Como pensador, en cuanto ser que apreció las letras y el arte al grado de formar dos de los más importantes acervos en México en ambos campos, integrando así, en el afán múltiple de su persona, a un edificador de gran parte de las instituciones que hoy conforman el quehacer cultural en México. Entonces vuelve la acotación borgiana: Reyes es un hacedor. Este constante hacer, este principio de creatividad que no diferenciaba la acción escritural de la constancia diplomática, lo llevó a publicar prácticamente todo lo que escribió, a excepción de los diarios. Lo distingue como una literatura de la inteligencia curiosa y exploratoria de lo moderno. El hacedor Reyes parte de una concepción en la cual la escritura es una construcción, un principio que proviene de la misma visión clásica de la poiesis, que significa hacer, cuya raíz más clara la encontramos en el término griego poieo, que significa hacer, fabricar, ejecutar, edificar y construir, y refiriéndose concretamente a la acción de versar, quiere decir crear, inventar y componer. Reyes no distingue en su edificación creadora la apuesta entre vida y ficción, como titula uno de sus libros. Este hacer es un fundamento, crear para las letras y para la vida, crear desde y para la vida las posibilidades que la ficción otorga. En este sentido, su postura se envuelve de otra visión clásica, la de Miguel de Cervantes. Hay mal de libros como hay mal de amores. Quien se entrega a ellos olvida el ejercicio de la casa y la administración de su hacienda. Y sí es cierto, ¿eh? Las noches leyendo se le pasan de claro en claro y los días de turbio en turbio. Al fin se le seca el cerebro, dice el Quijote, dice Cervantes. Y menos mal si da en realizar sus lecturas y el romanticismo acumulado por ellas lo descarga sobre la vida. Dice Reyes, pero falta componer el otro Quijote, la historia del ingenioso hidalgo que de tanto leer discurrió escribir. Leer y escribir se corresponden como el cóncavo y el convexo. El leer llama al escribir y este es el mayor y verdadero mal que causan los libros. Montaigne, dice Reyes, se quejaba de que ya pocos autores
de que haya pocos autores. Dice, la mayoría no son sino glosadores de lo ajeno. Schopenhauer lamenta que sean tan escasos los que piensan sobre las cosas mismas. Los más piensan en los libros de otros. Al escribir hacen reproducciones. Otros, a su vez, reproducen lo que aquellos han hecho, de modo que en la última copia ya no pueden reconocerse los rasgos del bello antino. Tales autores, a imitación de la deidad antigua, no pisan el suelo. Andan sobre las cabezas de los hombres, decía Reyes, que si tocaran la tierra, aprenderían a hablar. Bueno, Reyes tocó la tierra. Como se observa, la ironía de la frase final de esta cita y el establecer como equivalentes el mal de libros y el mal de amores, nos lleva directamente a su poética vital, donde este aprender a hablar no es sino el paso dilucidador de la creación literaria. Aprender a hablar es básico e imprescindible del aprender a pensar la realidad, aprender a bordearla, a distanciarse de la inmediatez en la que nos perdemos para poder así construirla al concebirla. El arte escrito, entonces, es temerario porque proviene del amor a la lectura que nos seca el cerebro. Y de ahí lo que resta es empezar a visionar. Como el mismo Quijote, gigantes donde molinos de viento, doncellas donde meretrices, así y no de otra manera podemos explicarnos la edificación cultural de Alfonso Reyes. ¿Cómo pensarla sin ese romanticismo quijotesco? Bueno, son muchas las instituciones que Reyes creó. El Centro Mexicano de Escritores, fue de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Son muchísimas las cosas que él hizo y yo, desde, por ejemplo, su casa biblioteca que hizo en la Ciudad de México, en Benjamín Hill, que se llama Capilla Alfonsina, así le puso Enrique Díaz Canedo, su amigo, porque ahí se reunía la más alta intelectualidad de ese momento en México. Y entonces eran la élite. Y esta capilla, que ahora la tenemos aquí, el acervo de sus libros, porque la capilla en la Ciudad de México sigue con el apoyo del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y tiene Alicia Reyes, que es su nieta, da talleres, y bueno, tienen ahí toda su correspondencia y demás. Hizo algo maravilloso que de verdad yo pienso que lo que hizo Reyes por México no lo podemos calcular en cuanto a riqueza. En su casa biblioteca, que cuando vayan a la Ciudad de México, por favor visiten porque es verdaderamente muy impresionante. Él empezó a trabajar con los escritores jóvenes como Carlos Fuentes, Poniatowska. Él les tallereaba ahí. Como Pacheco, José Emilio Pacheco, como Pitol, Sergio Pitol, que dice que le debe mucho, Pacheco también, Monsiváis. Entonces, alguien que ofrece la casa, porque en ese tiempo no hay Conaculta, porque no hay INBA, no hay talleres en el INBA, etcétera, que desde ahí parte para su quehacer edificatorio, pues es alguien de una grandeza que no tiene nombre, ¿no? Ahora voy a aterrizar con Monterrey y hoy esta magnífica exposición y Alfonso Reyes. Hace poco más de medio siglo falleció Alfonso Reyes en la Ciudad de México. Sin embargo, su presencia está más viva que nunca, más que la de Octavio Paz, que murió hace poco más de una década, cerca de la de José Emilio Pacheco. Su aura sigue energizando buena parte de la actividad cultural en el país y también la que se desprende de los vínculos que en vida sostuvo con aquellos lugares por los que pasó. Su obra sigue llamando la atención de México sobre el mundo. Es verdad que buena parte de la edificación cultural que proyectaron aquellos jóvenes que con él integraron el Ateneo de la Juventud en 1909 y antes la Sociedad de Conferencias en 1907, cuyo inicio se remonta a la revista Sabia Moderna en 1906, como adelanto de los ideales de la Revolución Mexicana. O sea, estos jóvenes que proyectaron y hicieron el Ateneo de la Juventud, yo creo, y no solo yo, que adelantaron los ideales de la Revolución Mexicana, que como ustedes saben, bueno, claro, la lucha era por la tierra y la libertad, pero quizás le faltó un ideario que estos jóvenes ya estaban formulando, pues, entre otras cosas,
fundaron la Universidad Popular para que todos los jóvenes sin recursos económicos pudieran disfrutar de la educación superior. Hoy, este ideario que demarcaba al arte, a la filosofía y al pensamiento literario como pivotes del principio de construcción de la patria, parece de nuevo hacerse añicos, como si la corrupción y la ambición desmedida fueran la jabonosa ley de un liderazgo vacío y autocomplaciente que va medrando y corroyendo las mentes de quienes le siguen. Ante este panorama desolador, en medio de la violencia y el desastre, Reyes sigue siendo la luz que surge del oscuro, la lámpara que aviva el fuego para dibujar el país que se nos desdibuja y se nos cae de las manos. Cuando miro a mi alrededor y constato la falta de seriedad y de rigor en los planes de estudio, cuando leo en los diarios que lo importante para los paradigmas de muchos funcionarios de la educación en este país, antes de hacer una revisión sobre la enseñanza de la historia ante una fecha tan memorable como la celebración del Bicentenario, es plantearse como urgencia que los maestros aprendan inglés o llenar de computadoras las aulas, repito, ante este vacío de visión que busca afuera lo que es incapaz de valorar y rescatar dentro, o ante la confusión mayor de suponer que el conocimiento se genera en base a las competencias, Reyes no solo me parece necesario, Reyes es indispensable para replantearnos si hoy aún estamos en posibilidades de pensar por nosotros mismos, de pensar el país, de construir un pensamiento que nos lleve a planear la existencia como un estímulo hacia el desarrollo personal y social, entendido como diálogo, como saber, como deseo de encontrar el origen, las raíces, aquello que nos permita configurar los rasgos de nuestra identidad. Esa que día con día aparece en estas calles, acribillada en los cuerpos que parten. Estudiantes del TEC, madres de familia, pobres y pusilánimes narcomenudistas, con quienes las fuerzas de la Marina o los policiales, queda siempre la incógnita, parecen ensañarse en la tortura hasta saciar su instinto, su pulsión de muerte. Y digo pobres y pusilánimes con mucha pena y perdón para las madres de estos muchachos, porque para ellos, para ellas, para los padres, nunca nadie va a ser ni pobre ni pusilánime, pero así son tratados. ¿O acaso aceptamos condenarnos a una vida de presos, haciendo de la ciudad un enorme campo de concentración, como puede resultar del reciente consejo de un cardenal o arzobispo de la localidad, o de los condensados de la internet ante esta crisis que parece no tener el fin? ¿Qué queda de esa Monterrey con la que Alfonso Reyes bautizó su correo literario? Esa que mandaba al mundo porque lo enorgullecía y que fue su musa permanente, su fuente de inspiración, porque andando por el mundo, como él lo hizo desde los 23 años, plasmaba el dibujito de su cerro y sus chimeneas al frente de su publicación para presumirla por todos los rincones del planeta. Si nuestros líderes supieran español, conocieran la lengua, la respetaran y la quisieran, ante este alarmante estado de cosas, no se propondrían que los maestros de primaria aprendieran inglés, sino que aprendieran español, que leyeran, que encarnaran el deseo de saber, porque si el deseo no está vivo, si no existe en la materialidad que nos conforma, es imposible que pueda darse una transmisión, mucho menos una construcción de conocimiento. Reyes, entonces, se alza sobre la caricatura esperpéntica de nuestro entorno como una presencia magna, como un hombre que no solo pensó y plasmó su voto por la Universidad del Norte en 1933, mientras vivía en Brasil, pensándola no en términos del cultivo exclusivo de la ciencia y la técnica, sino como foco de generación y recreación de la cultura,
como instancia germinal de lo que constituye la esencia del humanismo, que si nos abocamos, como lo hizo el propio Reyes, a su origen, debiéramos sumergirnos en el mundo clásico griego. Yo quisiera saber ahora que hasta, yo creo que ni en las escuelas de letras ya se da griego. El humanismo no es otra cosa sino la posibilidad de pensar al hombre, de derivar específicamente de su calidad de persona los rasgos del bien, intentar descifrarnos. Ese cuestionamiento que plantea Hölderlin acerca del hombre como un signo indescifrable, esa duda, como se llama el primer poema que escribió Reyes a los 16 años y se publicó aquí en el periódico El Espectador, y lo tenemos en la Capilla Alfonsina, que en otro periódico que se llama La Voz de Nuevo León, también de aquella época. Ese poema que escribió Reyes se llama Duda y lo escribió muy joven y yo lo traigo a colación porque me parece que tiene que ver con todo esto. Esa duda mayor, ese signo indescifrable que expresó Reyes en su primer poema publicado en El Espectador en esta ciudad en 1905 con apenas 16 años, ese misterio de la imposibilidad de penetrarlo. Ese fue el quehacer que condensó a Alfonso Reyes toda su vida para ofrendárnosla hoy, esta noche del 24 de marzo de 2010. Esta noche en la que Reyes se nos aparece para regalarnos esta elegante, limpia, depurada y magnánima exposición que congrega muchos de sus más preciados tesoros. Retratos que le hicieron, cuadros que coleccionó, una salita que con la muy bien pensada curaduría semeja la metáfora con la cual Alfonso Reyes guió su vida, la conversación íntima, dentro de la escena familiar, en una pequeña sala, a manera de tertulia, como esas tardes y noches de café que Reyes conoció en París y en Madrid, en esas capitales europeas que dan un espacio para sustraernos al trajín cotidiano, para reflexionar el día. Días y años cuya realidad no existe, sino queda manifiesta en la posibilidad de la escritura. Hacer bien lo que tenemos que hacer, comprometernos, aprender a hablar. Yo hace poquito fui a la UDEM, y no es por nada, pero yo trabajo en la Universidad de Nuevo León. Pero hace poquito que fui a la UDEM, oí a unas muchachas hablarse y de veras me aterroricé. También en la uni, pero es terrorífico el lenguaje que hablan, porque de veras es pues muy alusivo a la condición animal, ¿verdad? Porque de bueyes no bajan las cosas. Dice, hacer bien lo que tenemos que hacer, comprometernos, aprender a hablar, aprender el don de la conversación, hacer conciencia de que nuestro compromiso con el mundo es lo que hacemos y saber que nada es si no alcanza la resignificación que solo puede otorgar el plano oblicuo del pensamiento, porque pensar implica siempre un esfuerzo y retener lo pensado y transmitirlo es un esfuerzo mayor. Reyes es la voz autorizada moral y éticamente para pronunciar ese deber que ahora puede ser visto como un sueño en nuestras estériles latitudes. Tan bajo hemos caído. ¿De qué nos habla Reyes? ¿Quién es ese Ramos Martínez cuyo cuadro recientemente fue subastado en Sotheby's a un precio mayor que el mismo Van Gogh, despreciado en su tiempo y hoy el más cotizado en los mercados del arte? ¿Por qué Ramos Martínez se empeñaba en enseñar a dibujar y pintar a los niños? ¿Cómo puede ser que entre los traslados sexenales de nuestra cultura estatal existan cuadros de él que están desaparecidos? ¿Por qué nos medra nuestro arte? ¿Quién es Abraham Ángel? Ese extraordinario mago del color estridente, de la vivacidad lírica, ese joven cuya materia artística es vasta y creciente a pesar de haber fallecido a los 20 años. A los 20 años. ¿Y Manuel Rodríguez Lozano? ¿Y Roberto Montenegro? ¿Quién sabe que los vitrales del aula magna son de este íntimo amigo de Reyes? ¿Y los célebres de la Álvaro Obregón? ¿Y Ángel Zárraga? ¿Quién ha ido exprofeso a visitar los frescos de Ángel
Zárraga en el altar de la catedral, los invito, porque de verdad son una belleza. Y son nuestros, y es muy probable que Reyes haya hecho que Ángel Zárraga viniera a hacer ese trabajo. Ya voy a acabar, ¿eh? Los 26 tomos de su obra aparentemente completa, más otros tantos de diarios que están siempre terminando de ser armados para poblar la imprenta y dotarnos con otras tantas miles de páginas en las que alberga no el deseo de la educación por la que tanto luchó, sino la educación misma, la universidad misma, el espacio para que el pensamiento sea posible. Porque, y aquí enfatizo, sin lenguaje no hay pensamiento. Ya María Zambrano ha dicho justamente en una de sus cartas de correspondencia con Reyes en el libro Días de Exilio, compilado y con estudio crítico de Alberto Enríquez Perea, que la palabra es la luz de la sangre. Aquí lo que nos invade y nos cerca, en nuestra realidad más próxima, en nuestra Monterrey querida como la quería Reyes, es la sangre sin luz, la tiniebla acechante, la penumbra que baja para poblar de oscuridad nuestros días. No puede haber proyecto de país ni proyecto de Estado si para llegar a asegurar poder se pasa por encima de la integridad de la persona. ¿Quién es entonces Reyes? ¿Para qué sirve Reyes ahora? ¿Con qué se come? ¿Qué se sirve? ¿Qué quiere Reyes? ¿Qué se trae por aquí? ¿Cómo es que aparece para exponernos la intimidad de sus pasiones y sus tesoros invaluables en el preciso momento en que la ciudad parece desbarrancarse hacia el precipicio del caos y la barbarie? Porque resulta que el joven Reyes no se bastó con el legado que dejó en su capilla alfonsina de la calle Benjamín Gil en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Con ese cúmulo, así se llaman también algunas nubes que parecen estallar, de cartas cruzadas con infinidad de personajes y personalidades inimaginables, siempre de interés por lo que fueron, por lo que son. Ni con las obras de arte que Raquel Tibol en los años 80 tuvo a bien catalogar y curar ante la perplejidad y quizás incomodidad de su nieta, la Tiquis, mejor conocida por su nombre como Alicia Reyes. Tampoco tuvo con ese otro cúmulo de volúmenes y volúmenes de libros, 26,000, más otro tanto de publicaciones periódicas que la Universidad Autónoma de Nuevo León conserva, no sin dificultades, como la herencia viva, la que nos debe formar como entes pensantes y procuradores de humanismo. No le bastó tampoco que el año pasado, el 2009, fuera su doble aniversario y todas las instituciones que fraguó le rindieran sendos y prolijos homenajes, libros, reediciones, conferencias, cátedras y hasta películas que han de venir. No, ya para finalizar el año, a fines de noviembre, el MUNAL, bajo la dirección de Miguel Fernández Félix, abre una majestuosa exposición sobre Alfonso Reyes y los territorios del arte, a la cual pude asistir. El hijo del general Bernardo Reyes, que nació donde ahora hay unas ópticas Deblin o una escuela computacional, porque de eso nada más queda una plaquita, y como en el caso de Servando Teresa de Mier, de sus casas solo hay placas, hoy en esta ciudad que ha vuelto a su principio en los ojos de agua de Santa Lucía, regresa también aquí, a este Museo del Noreste, Alfonso Reyes, para contagiarnos su amor, no por la patria que es México, sino a su cuna, su matria, su Monterrey, para señalarnos que hay un solo camino al que debemos volver la mirada si es que aún intentamos salvarnos como sociedad. Muchas gracias. Moral, y me parece una forma excelente de combatir la depresión o melancolía desde lo épico. Siempre el evocarlo había sido para mí un alivio. A la hora de las mayores desesperaciones, en lo más combatido y arduo de las primeras pasiones que me han tocado, mi instinto acudía de tiempo en tiempo al recuerdo de mi padre, y aquel recuerdo tenía la virtud de vivificarme y consolarme. Después, desde que mi padre murió,
Me he dado cuenta cabal de esta economía inconsciente de mi alma. En vida de mi padre, no sé si llegué a percatarme nunca. Pero ahora se me ocurre que sí, en cierto modo al menos. Una vez fui, como de costumbre, a pasar mis vacaciones a Monterrey. Llegué de noche, me acosté y dormí. Al despertar a la mañana siguiente, muchas veces me sucedía esto en la adolescencia, ya tenía en el alma un vago resabio de tristeza, como si me costara un esfuerzo volver a empezar la vida en el nuevo día. Entonces el mecanismo ya montado funcionó solo, en busca de mi equilibrio. Antes de que mi razón la sujetara, mi imaginación ya estaba hablando. Consuélate, me dijo. Acuérdate que después de todo, allá en Monterrey, te queda algo sólido y definitivo. Tu casa, tu familia. Como era hombre tan ocupado, pocas veces esperaba yo de él otra cosa que no fuera una carta de saludo casi convencional, concebida en el estilo de su secretaría. Y a propósito de esto, me acuerdo que la señora de Lancaster Jones, doña Lola Mora, su amiga de la infancia, quejándose de aquellas respuestas impersonales que redactaba el secretario Zúñiga, un día le escribió a mi padre una carta que comenzaba con este tratamiento. Mi querido Zúñiga, recibí tu grata de tal fecha, etc. Hacía varios años que solo veía yo a mi padre de vacaciones o en cortas temporadas. Su padre, si no lo mencioné, es el general Bernardo Reyes. Bien es cierto que esos pocos días me compensaban de largas ausencias porque era la suya, una de esas naturalezas cuya vecindad lo penetra y lo invade y lo sacia todo. Junto a él no se deseaba más que estar a su lado. Lejos de él, casi bastaba recordar para sentir el calor de su presencia. Y como su espíritu estaba en actividad constante, todo el día agitaba las cuestiones más amenas y más apasionadoras. Y todas sus ideas salían candentes, nuevas y recién forjadas, al rojo vivo de una sensibilidad como no la he vuelto a encontrar en mi ya accidentada experiencia de los hombres. Por cierto, que hasta mi curiosidad literaria encontraba pasto en la compañía de mi padre. Buenas noches a todos. El Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio les da la bienvenida y les dice que nos complace su compañía en este evento inaugural de la exposición Alfonso Reyes y los Territorios del Arte. Antes de dar inicio a la conferencia, les solicitamos sean tan amables de apagar sus celulares o ponerlos en formato silencioso para evitarnos penosas interrupciones, por favor. Para abrir el programa de esta noche, nos acompaña la maestra Minerva Margarita Villarreal. Ella es directora de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me tomo la libertad de leer un breve currículum de su carrera profesional. Ella nace en Montemorelos, Nuevo León, México. Es poeta y profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue directora del Departamento de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León de enero de 2004 a julio de 2005. Desde julio de 2005 es directora de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la UANL. Es autora de los siguientes libros de poesía: Hilos de viaje, Entretejedura, Palabras como playas, Dama infiel al sueño, Pérdida, Epigramísticos, El corazón más secreto, Adamar, De amor es la batalla, La condición del cielo y Herida luminosa, cuya segunda edición acaba de aparecer por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es autora también de la antología Brújula Solar, Nuevo León, 1876-1992. Su obra ha merecido los siguientes premios y reconocimientos. Premio Padre. Él vivía en Monterrey, ciudad de provincia. Yo vivía en México, la capital. Él me llevaba más de 40 años y se había formado en el romanticismo tardío de nuestra América.
Él era soldado y gobernante, yo iba para literato. Nada de eso obstaba. Mientras en México mis hermanos mayores, universitarios, criados en una atmósfera intelectual, sentían venir con recelo las novedades de la poesía, yo, de vacaciones en Monterrey, me encontraba a mi padre leyendo con entusiasmo los Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío que acababan de aparecer. Con todo, yo me había hecho ya a la ausencia de mi padre y hasta había aprendido a recorrerlo de lejos, como se hojea con la mente un libro que se conoce de memoria. Me bastaba saber que en alguna parte de la tierra latía aquel corazón en que mi pobreza moral, mejor dicho, mi melancolía, se respaldaba y se confortaba. A mí me gusta mucho, y me voy a tener brevemente en este concepto de Reyes sobre la melancolía, porque dice mi pobreza moral. Y creo que él enfrenta la melancolía, nunca hizo terapia psicoanalítica, la enfrenta desde el punto de vista épico, como pobreza moral. Premio Plural 1986, Premio Nacional de Poesía Nuevo Reino de León 1986, otorgado por el Gobierno de Nuevo León. El Premio Nacional Alfonso Reyes de Poesía 1990, además del Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 1991, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 1994, además del Premio a la Mejor Tesis de Maestría por parte de la UANL en 1998. Cabe resaltar desde luego que ella es coautora de la publicación que acompaña nuestra exhibición de Alfonso Reyes y los territorios del arte. Demos la bienvenida a la maestra Minerva Margarita Villarreal con su conferencia. Antes de dar inicio a mi escrito, quiero leer unas palabras de Alfonso Reyes que me parecen muy pertinentes por el momento por el que atravesamos y porque son resultado tardío de su emoción trágica en relación a el asesinato de su padre en la decena trágica el 9 de febrero de 1913 y parten de su libro Oración del 9 de febrero. Hace 17 años murió mi pobre padre. Su presencia real no es lo que más echo de menos. A fuerza de vivir lejos de Monterrey, estudiando en México, yo me había ya acostumbrado a verlo muy poco y a imaginármelo fácilmente, a lo cual me ayudaba también su modo de ser tan definido y hasta su aspecto físico tan preciso y bien dibujado, su manera de belleza. Por otra parte,